Buenos días, apreciados docentes. Les recuerdo mi nombre es Giselle Patricia González Ocarraz, yo soy la tutora del programa Todos Aprender desde el año 2020 en la institución educativa técnico comercial Mariano Ospina Rodríguez. Estamos el día de hoy vamos a mirar entonces el proceso con el uso de material educativo, la orientación en este caso para la asignatura de lenguaje. Tener en cuenta que estos textos son un recurso. ¿Qué quiere decir? Que los textos se pueden utilizar en las partes de las mallas donde ustedes lo consideren necesario, lo consideren viable. Y adicional de esto, que les permita establecer unos marcos de acción determinados para poder fortalecer su práctica docente. ¿Qué quiere decir? Que ustedes también lo podrán utilizar para procesos de evaluación formativa o para ampliar el paradigma de una de sus explicaciones. Entonces, vamos a realizar en estos momentos el abordaje, reconocer todo lo que pudimos abordar en el año pasado, en el año 2020 como grado segundo, y ya determinarlo para este año 2021 para grado tercero. Entonces, aquí como logramos observar en esta diapositiva, en el semestre 1 en la presencialidad se logró abordar hasta la narración, los elementos básicos, la estructura de un tiempo, el cuento, y posteriormente hasta la semana 10 se logró tener en cuenta aspectos de modo sintáctico y gramatical, de las competencias sintáctica y gramatical, además de pragmática, puesto que al reconocer el sustantivo, el masculino, los géneros, y los sinónimos y antónimos dentro de la escritura y los textos que logramos abordar, pues estos nos permiten reconocer cómo la palabra tiene sentido en contexto. Asimismo, entonces, en el semestre 2, la intensidad en la asignatura fue un poco más amplia y en ese sentido las profesoras realizaron unos procesos de evaluación tanto al inicio del semestre 2 como al finalizar el proceso del semestre 2. Eso nos da un punto de partida también como prueba diagnóstica posterior al finalizar el año lectivo, y pues la propuesta también sería que este año, al iniciar las actividades con los estudiantes, pudiésemos tener una prueba diagnóstica al respecto. Entonces, en ese sentido se abordaron otros géneros literarios y también la posibilidad de establecer unos procesos de refuerzo frente a las competencias necesarias en lenguaje. Nosotras tuvimos la oportunidad en una de las reuniones de identificar algunas actividades que sería importante considerar en este primer trimestre. Voy a ampliar un poquito acá. Y una de ellas es, por ejemplo, que las profesoras propusieron el hacer una actividad diagnóstica para evidenciar esos aprendizajes. Efectivamente, es supremamente importante tener en cuenta esa prueba diagnóstica, es nuestro punto de partida y hace parte del fortalecimiento de nuestro modelo constructivista con enfoque significativo. Adicional de esto, también se propuso a partir de la práctica docente explorar los avances en lectoescritura y comprensión lectora para poder avanzar un poco más. Adicional de esto, promover la adquisición de vocabulario, palabras nuevas, significados, grafía, el refuerzo en el aprendizaje del alfabeto, el mayor enfoque lúdico para hacer la transición entre las vacaciones y el inicio académico. Entonces, esto es un punto de partida muy interesante propuesto desde la planta docente. Adicional de esto, pues unas actividades de lectura para trabajar lectura de textos, expresión e interpretación, trabajar desde lo inductivo a lo deductivo y viceversa. A analizar los textos de acuerdo con las características de su estructura. Entonces, en esa medida se estaría respondiendo muy bien con la malla curricular, porque la malla está diseñada para que cada grado tenga un abordaje de los géneros, de las competencias, pero en un nivel de profundización diferente.
tener en cuenta en las actividades de repaso la funcionalidad de la función de la palabra y esta cómo se logra poner en práctica en ese texto específico que estaremos leyendo con los estudiantes, considerar juegos, por ejemplo, con el uso del diccionario, buscando palabras, jugar stop, que jugar stop es, por ejemplo, jugar con todo el abecedario y los estudiantes tienen en diferentes columnas que buscar una ciudad que empiece por esa vocal o por esa consonante, un apellido, una ciudad, un color, etcétera. Hacer dictados, trabalenguas, recitar frases cortas, trabajar con dados generadores, crear historias con las palabras y abordar también de manera complementaria el material entre textos, que tiene una propuesta didáctica muy interesante y que nos sirve también para el proceso, principalmente para el proceso de evaluación formativa. Trabajar también las frases y los párrafos para organizar el orden y la estructura de los mismos, que es lo que plantea principalmente los textos entre textos, y establecer la búsqueda de ideas principales para también mirar en ellos esa estructura sintáctica de género, sustantivo, y también tener en cuenta el verbo y los tiempos verbales. Nuestra sugerencia desde la tutoría es poder avanzar inicialmente en este recuento de secuencias didácticas, que desde el orden deductivo a lo inductivo principalmente, para ahí sí trabajar directamente la malla, debido a que estamos en un proceso de educación remota mediada por TICS y nuestros estudiantes no han tenido la posibilidad de estar a la par con nosotros. También podemos tener en cuenta algunos aspectos a considerar en el CIE, pero esto ya se manejará a partir de lo que se establezcan los docentes tanto de primaria como secundaria. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta los procesos de calidad y aquellos que nos permitan establecer unas relaciones equitativas al interior del establecimiento educativo. Ahora sí, entonces vamos a empezar directamente con la propuesta que podríamos articular con nuestra malla curricular. Continuamos entonces. Espero que este abordaje del material nos permita reconocer sus bondades y, adicional de eso, fortalecer nuestra práctica docente. Bueno, entonces vamos a mirar la relación de la malla curricular vigente con los desafíos que propone entre textos para el semestre A. ¿Sí? Entonces está separado de la siguiente forma. Lo que voy a subrayar es lo que tiene que ver directamente con las competencias, con los estándares principales que se van a desarrollar allí en esas partes que voy a relacionar. En este caso es de producción, comprensión e interpretación textual. Entonces se organizan varios desafíos y entonces está el desafío del 1 al 3, el desafío del 10 al 12, el del 16 al 18, el del 32 al 34 y el del 35 al 37. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes desean avanzar a nivel de producción, comprensión e interpretación textual, lo van a encontrar en estos desafíos. Vamos a mirarlo un poco acá. Me voy a la guía del docente y en la guía del docente vamos a encontrar lo siguiente, pues la presentación de nuestro material, el marco legal y la propuesta específica y el periodo en el que se va a trabajar. Entonces aquí nos dicen que está dividida esta estructura en dos partes. Como podemos observar, la estructura es que en la primera parte se concentra en un plan de formación. Este plan de formación tiene en cuenta los referentes curriculares y las metas de aprendizaje. Así también establece una secuencia con base en los elementos de los estándares básicos de competencia, los desempeños de aprendizaje y los derechos básicos de aprendizaje y los recursos educativos abiertos, principalmente desde y a partir del Internet, para consultar y ampliar la experiencia de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta
que este material que se viene distribuyendo aproximadamente de 3 a 4 años en las instituciones ya contemplaba las didácticas a partir de las TICs. La segunda parte, que ya viene con las sugerencias didácticas, entonces en esas sugerencias didácticas lo que vamos a encontrar son unos cuadernos de trabajo, donde se establece pues los momentos para abordarlos con exploración, estructuración, transferencia y refuerzo, que quiere decir que cada desafío en la guía del docente va a estar detallado qué podría o no, o de pronto qué se le sugiere al docente hacer, y también se establecen unas dinámicas establecidas para el mismo, y esto nos permitirá fortalecer nuestras guías y nuestro proceso de desarrollo de las mismas. Entonces, en este sentido, súper importante, también establece una organización temporal. Entonces está diseñada para una secuencia de 4 periodos académicos, y entonces se relacionan en los textos como semestre A, periodos 1 y 2, semestre B, periodos 3 y 4. Entonces, de esta manera se pueden adaptar y ajustar las secuencias para relacionarlas con nuestra malla curricular. Entonces, muy clara esta información. Entonces, vamos a mirar al respecto de lo que yo les mencionaba ahorita en las diapositivas. Pues, relacionando con todos estos géneros que abordamos a nivel también de los componentes y la didáctica que se establece a partir de los mismos, están entonces unos estándares básicos de competencia que nos permiten tener en cuenta cómo desde lo inductivo podemos trabajar un aporte académico específico, y entonces aquí se relaciona directamente con esta guía del docente del entre textos. En su primera parte nos dice entonces cuál es la competencia que se va a desarrollar, en este caso en literatura, qué subprocesos se pueden abordar. Por eso entonces se aborda aquí, si observan, en la malla curricular de la institución aparece la fábula, el cuento, la leyenda. Entonces nosotros lo que estamos relacionándolo acá es con ese subproceso que está relacionado con la competencia frente a lectura de fábulas, cuentos, poemas, relatos, etc. Entonces también están aquí otras competencias y otros estándares, ¿sí? Y esto es lo que nosotros esto podemos detallarlo nosotros también en el momento de realizar el diseño de nuestras guías, ¿sí? Entonces vamos a mirar, esta es la primera parte. En la primera parte, entonces, como mencionaba anteriormente, se encuentran los estándares básicos de competencia para lenguaje, se encuentran los desempeños de aprendizaje, que estos desempeños van también de la mano con el diseño que se tiene para el CIE específicamente. Principalmente acá, entonces acá también nos podemos apoyar de estos. También están los derechos básicos de aprendizaje. En este sentido, principalmente acá vamos a encontrar la versión 1, en caso tal. Sin embargo, pues nosotros podemos hacerlo a partir de los DBA versión 2. Están aquí las referencias y otros recursos desde el internet. Y entonces acá cada desafío tiene la misma estructura. Ahora vamos a mirar la segunda parte de lo que manifiesta el texto en su parte introductoria. Entonces vamos a mirar la segunda parte, que ya son las sugerencias didácticas. Entonces yo relaciono principalmente que acá nos podemos aportar para desarrollar estas competencias y estos estándares básicos de competencia en el desafío del 1 al 3. Obsérvese acá las sugerencias didácticas. Entonces aquí empezamos a hacer, podemos hacer un mapa mental, un mapa conceptual, como se observa allí en la imagen, a partir de cada momento. Entonces esto hace parte, ustedes lo pueden tomar como aporte para el diseño de sus guías. Obsérvese que acá está la parte introductoria,
la fase de estructuración con unas preguntas generadoras que responden mucho a nuestro modelo constructivista. Adicional de esto, pues también está el momento de transferencia y también está el momento de refuerzo, donde también se invita a la familia a ser parte del proceso. Entonces, como les mencionaba, cada desafío tiene unas sugerencias didácticas que son sumamente interesantes e importantes a incluir. Entonces, efectivamente en la primera también vamos a encontrar unas propuestas de rejillas de aprendizaje, y esto nos va a permitir pues reconocer a grandes rasgos lo que nuestros estudiantes podrán o no aprender, pero esto está muy bien diseñada y sobre todo que aportan demasiado a cada proceso académico. Acá entonces también en la guía del docente van a encontrar el segundo periodo con otros desafíos. Esos desafíos también están mencionados aquí en el documento que ustedes tienen en su poder también, diseñado a partir de la tutoría. Entonces, vamos a mirar ahora si vamos a seguir enfocados en el desafío del 1 al 3, ¿sí? Pero entonces lo vamos a mirar desde las sugerencias didácticas para que relacionemos lo que nos proponen y lo que está allí en el texto del estudiante. Entonces ahora miramos el texto del estudiante. ¿Cómo vamos hasta el momento? Espero que esto nos permita abordar de manera como más práctica nuestros textos, porque estos textos serán entregados en el mes de febrero. Importantísimo que previamente nosotros podamos tener acceso a este video para reconocer esta dinámica. En este texto los estudiantes hay donde marcarlo, se le debe indicar al estudiante que debe poner su nombre, apellidos, de qué curso, porque pues como estamos en estos momentos de educación remota, pues nosotros también podemos evidenciar los avances de las actividades que consideremos del texto y que nuestros estudiantes puedan dejarlo en la portería y nosotros lo podamos recoger posteriormente. El nombre relacionado del docente, para así entonces que haya una comunicación directa. Estos textos entonces los estudiantes los podrán desarrollar en sus casas y posteriormente enviar unas evidencias de aprendizaje a los docentes. Entonces observemos que para el desafío 1 nosotros podríamos abordar esto en la semana inicial, si ustedes lo consideran así, porque el reto 1 es responder acerca de un texto descriptivo de cómo son las vacaciones. Pero entonces acá la secuencia didáctica nos dice que hay distintos tipos de texto, que es importante que nosotros hagamos una exploración, una explicación al estudiante de que hay distintos tipos de texto, y que se le pregunte a los estudiantes. Bueno, podemos enviar un podcast, que si queremos saber qué pasó en sus vacaciones, qué hicieron, dónde estuvieron, con quién vacacionaron, cómo la pasaron. Entonces, digamos, primero hacer como una exploración así con los estudiantes. Eso puede ser agregado en la guía mucho antes de empezar a hacer este cuadro del reto 1. Y entonces ahí sí, en la parte 3, en el punto 3 de esta exploración, le dice el docente, bueno, entonces vamos a mirar el reto 1 del cuaderno que tenemos de nuestro texto y vamos a comentar. Entonces nosotros ya previamente estamos elaborando un mapa con nuestros estudiantes, o tenemos uno más o menos organizado, haciendo como adelantándonos un poco a la situación, porque como no podemos estar con ellos en clase, pero entonces podemos poner aquí algo tentativo. Fui a piscina, fui a comer helado, salí al parque, ¿sí? Muy contextualizado. Y allí entonces los estudiantes pueden empezar a trabajar a partir de un texto descriptivo. Se relaciona con en qué medida este primer desafío, este primer reto con nuestra malla, pues en el sentido de que si miramos en lo que pudimos abordar en el año 2020, nosotros pudimos abordar mucho de las estructuras, de los elementos requeridos a nivel sintáctico
para la descripción de eventos, ¿sí? Entonces, importante considerar esto. Entonces, sigamos ahorita, vamos con el momento del reto 2. Vamos a ver cómo nos preparamos para el reto 2. Entonces, en el libro del docente, en la parte 2 donde de las secuencias didácticas, dice entonces, ahora vamos a invitar a leer a los estudiantes de manera individual y silenciosa el poema corto. Pero se sugiere que el docente lo lea también, ¿sí? Con entonación y ritmo. En ese caso también se sugiere el uso de algún podcast o si no, de manera sencilla, un audio por las redes que ustedes manejen, sea WhatsApp, Telegram, bueno, etcétera. Entonces acá está ese poema pequeño y se lee manejando la entonación. La propuesta también de la secuencia es de que nosotros le indiquemos a los estudiantes que marquemos las estrofas y se enumeren. Entonces vamos a enumerar, vamos a marcar cuáles son las estrofas. Obsérvese que se está trabajando a partir de un texto. Y entonces también hacer unas preguntas que estas podrían ir en la guía. ¿Para qué son las vacaciones? ¿Dónde se puede descansar y jugar? ¿Sí? Y esas las podrán hacer los niños, los niños y las niñas en sus cuadernos. También entonces para esa actividad del reto 2, nosotros le podemos indicar a los estudiantes que subrayen cuáles son los adjetivos y tenemos la oportunidad de explicar acerca de los adjetivos, cuáles palabras son las que sirven para describir a alguien o a algo, qué son los adjetivos calificativos, ¿sí? Y entonces ahí está la parte de estructuración. Entonces aquí estamos trabajando específicamente adjetivos calificativos, estructura del poema, ¿sí? Entonces estamos trabajando dos competencias, como nos mencionaba los estándares básicos de competencia y los DBA y los desempeños, es decir, que estamos trabajando, estamos articulando, que eso es lo que estamos buscando en este sentido, articular las competencias y los estándares. Y aquí está entonces articulado de que estamos trabajando lo literario, estamos trabajando producción textual y estamos trabajando sintaxis, ¿sí? Entonces, súper importante tener en cuenta esto. Voy a terminar este ejemplo del desafío 1. Entonces, para el desafío 3, o sea, para el reto 3, entonces sigue siendo la parte de estructuración. En esa parte de estructuración, entonces, también se solicita que realicen los retos 3 y 4. Entonces, ya es leer individualmente, en este caso, o en apoyo con los padres de familia, el poema. Y entonces realizaron las preguntas inferenciales. Plantea también responder el reto 4 frente a la comprensión global del texto. Entonces, vamos a mirar el reto 3 cómo es. Acá le hacen una pregunta específica a los niños y las niñas, y acá entonces le piden una pregunta tipo elección múltiple, y ya entonces el reto 4, y eso nos permite seguir con esta estructura de lo que plantea el texto. Y también entonces encontramos acá como nos indican, bueno, entonces podemos empezar a sistematizar ese propósito comunicativo que tienen los poemas, la expresión de los sentimientos y emociones, etcétera. Adicional de eso, observe que ya empezamos también a trabajar versos, estrofas y rimas, y nos permite dinamizar un poco más nuestro proceso. Ya en el momento de transferencia, entonces ustedes lo podrán agregar en sus guías, donde los estudiantes puedan responder estas preguntas que se proponen aquí. Y porque ya lo que seguiría sería el desafío 2, pero obsérvese que este material está súper bien elaborado, que nos va a permitir saber cómo articular las competencias, no manejarlos de manera diferenciada, sino articulada, y adicional de eso, está respondiendo directamente con los momentos de una clase. Entonces, pues espero que esto sea de muchísima utilidad. La intención de tener este material
en YouTube es principalmente que haya acceso directo a él, por lo cual en caso tal de requerir algún comentario en específico, solicitamos que sea dejado en la barra de comentarios y posteriormente diligenciar el formulario donde se preguntan los aspectos principales de la presente capacitación y proceso de formación. Esperando que haya sido de gran utilidad este proceso. Se recuerda entonces que en el documento del PDF que ha sido enviado previamente se encuentran estos elementos de acuerdo al semestre con relación a la malla curricular. Muchísimas gracias. Feliz día.